Hola, buenos días, queridos y queridas. Hoy voy a hacer... Hola, buenos días, queridos y queridas luminosas y luminosas. Hoy voy a hacer el vídeo que todos me habíais pedido. El famoso vídeo de ¿es Pedro Sánchez un psicópata narcisista? Pero como este es el vídeo que todos queréis ver, pues permitidme recordaros lo siguiente. Que tengo un Buy Me a Coffee y que el Buy Me a Coffee es un sitio donde tú tecleas esto, o sea, lo tienes que copiar porque no hay enlace directo, lo copias, lo pones en el buscador y me dejas lo que quieras, 1 euro si quieres. ¿Que por qué hago esto? Para no tener que monetizar el canal de momento y para que esto no se interrumpa con vídeos de pronto anunciando cosas que yo nunca compraría, ¿vale? Entonces me parece absurdo y para qué. Segundo punto que os tengo que decir es, el libro va por la tercera edición, Entonces, si no lo encontráis en Amazon o en donde sea, voy a dejar otro enlace, que es el enlace directo a la editorial Desclée, y ahí lo tienen, te lo garantizo. ¿Qué pasa? Que el libro sale en una editorial muy pequeñita que yo he estado y el piso es un poquito más pequeño que mi piso, en realidad, y mi piso es pequeño, ¿Y por qué lo hiciste en una editorial pequeñita, Lucía? Pues porque quería una editorial especializada en psicología, por una cuestión de prestigio, ya está. Porque en las editoriales más grandes te piden que hagas otro tipo de libro que no querría hacer, y ese otro tipo de libro es el que te habla de psicópatas narcisistas. Entonces os voy a decir una cosa, no existe la figura del psicópata narcisista, no. Dun, 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 dun. Pero eso no puede ser, yo he leído 537 libros en los que hablan del psicópata narcisista, del narcisista descubierto, del bla y del bla. Tú has podido leer misa, querida, pero desde el punto de vista de la psicología existe una persona con alto rasgo psicopático, una persona con rasgos psicopáticos, existe una persona con trastorno narcisista de la personalidad o existe una persona con rasgos narcisistas. Lo que no existe es alguien que digamos, este señor es un psicópata narcisista, no existe. Entonces, casualmente ayer estuve mirando un estudio muy interesante que intentaré poner aquí sobre una cosa que acaba de descubrirse, digamos, o probarse, aunque ya se intuía, es decir, nadie lo ha descubierto, lo ha probado. Y esto es que siempre pensábamos, los psicópatas tienen la corteza prefrontal, frontomedial, no me acuerdo cómo era, la corteza prefrontal, el córtex prefrontal ventromedial, creo que es. Mira, lo puedo buscar, pero no lo voy a buscar. Digamos que es el córtex prefrontal ventromedial. Vale, lo voy a buscar, mira por dónde. Córtex prefrontal ventromedial, porque luego está el córtex prefrontal orbitofrontal. Bueno, pues los psicópatas tienen el córtex prefrontal ventromedial más pequeño, tienen la amígdala más pequeña y, a sorpresa, tienen problemas en el sistema mesolímbico. Os voy a poner aquí probablemente el artículo que lo cuenta. Este artículo se basa en una serie de investigaciones que hicieron en la Universidad de Vanderbilt para probar que tienen los psicópatas un problema con la captación de la dopamina. Entonces, ¿cómo sé yo que Pedro Sánchez no tiene un rasgo psicopático? Pues mira, sé que no tiene un rasgo psicopático y que tiene un altísimo rasgo narcisista. Tengo que recordaros que cuando se es peligroso hay que tener rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos. Rasgos narcisistas, ¿qué son? Lo explicaré bien porque me dedicaré a explicarlos en el caso de Pedro Sánchez, que los tiene clarísimos. Rasgos psicopáticos, que son una bajísima empatía, y si es un rasgo psicopático muy marcado, entonces puede ser un problemón. Pero digamos que personas con rasgos psicopáticos puede haber entre el 10 y el 12% de la población. Y os recuerdo un libro que ya os comenté que se llama La sabiduría de los psicópatas. Y este libro explica cómo una persona con rasgos psicopáticos se adapta mucho mejor a la sociedad que tú y que yo, porque puede hacer una serie de cosas que tú y yo no haríamos. Vamos a poner un ejemplo de rasgo psicopático clarísimo. Pablo Iglesias cuando dice aquello de, bueno, yo soy muy... Hola, luminosos, luminosas. Atendiendo a la petición popular, hoy voy a responderos a esa respuesta a la pregunta que todo el mundo hace, que es
¿Es Pedro Sánchez un psicópata narcisista? Pues antes de responderla tengo que decir una cosa. El libro, La escritura que cura, como sabéis, se había agotado. Y se había agotado gracias a vosotros, porque este libro no ha tenido ni una crítica en prensa, ni buena ni mala. Como no podían ponerlo a parir, simplemente ni lo comentaron, ni una inserción publicitaria. Así que ha sido gracias claramente a haberme abierto el cutre canal este, porque si no, ni de coña, ya lo sé yo. Y ahora mismo lo podéis encontrar o en Amazon, Corte Inglés o Amazon, Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro y demás, o sencillamente pedirlo directamente a la editorial. Os dejo aquí un enlace, pero no podéis darle directamente, copiáis y pegáis. Si me queréis dejar €1, os dejo otro enlace. Recordándoos que antes tenía un Buy Me a Coffee que ponía Lucía pero por lo visto pues no soy nada original y hay muchas Lucías así que lo cambié a Buy Me a Coffee Cutre Canal. Y me decía alguien, ¿pero cómo lo vas a llamar Cutre Canal? Alma de cántaro, que manifiestas lo que dices. A mí no me importa manifestar que el canal es cutre y quedarme con un cutre canal, si tampoco busco intenso glamour, como comprenderéis. Pero vamos a la pregunta que me hacéis. Lo primero que os puedo decir es, lamentándolo mucho, en psicología no existe el concepto psicópata narcisista. Sin embargo, existe el de perverso narcisista. Puedes decir que alguien tiene rasgos psicopáticos. Puedes decir que alguien tiene marcados rasgos psicopáticos. Puedes decir incluso que ha dado muy alto en el test de Hare o en el inventario de rasgos psicopáticos que creo que se llama Personality Traits, Psychopathic Personality Traits Inventory o something like that. Pero bueno, que lo vamos a buscar. Y puedes decir que tiene un trastorno narcisista de personalidad o que tiene marcados rasgos narcisistas. Pero, vamos a ver, si no estuviera en la cárcel, ¿podrías saber que tiene marcados rasgos psicopáticos? Generalmente no, porque si le vas a hacer un test, dime tú que te va a responder la verdad. Faltaba más cuando uno de los rasgos de los psicópatas es que pueden mentir con toda la tranquilidad y saltarse tranquilamente un detector de mentiras. Por lo tanto, esto de y el polígrafo dice que lo mandáis a la porra, porque a un psicópata el polígrafo se lo ventila sin problemas. Entonces, un trastorno narcisista de personalidad también es difícil de determinar y casi siempre se confunde con trastorno límite. Perdón, que voy a estornudar. Problemas del directo y de la alergia. Vale, pues entonces sería muy difícil diagnosticar esto. Entonces yo no he visto a nadie que haya sido nunca diagnosticado con trastorno narcisista de personalidad y sin embargo he visto un caso al que diagnosticaron de trastorno límite 2 y eran claramente, para la gente que los conocía, un trastorno narcisista. Entonces, lo más que podemos decir es si tiene rasgos psicopáticos o si tiene rasgos narcisistas. Os recuerdo que rasgos psicopáticos son aquellos que tienen una empatía muy baja. Que rasgos psicopáticos extremos solo tiene el 1-2% de la población, pero que rasgos psicopáticos puede tener hasta un 10% de la población, pero os vuelvo a recomendar un libro que... Ay, por Dios, que me tengo que estar... Me quito esto a ver si el polvo es lo que me está dando alergia, con lo cual tengo que elegir entre estornudar todo el rato o congelarme, pero por vosotros voy a elegir congelarme. Si me lo vuelvo a poner es porque me muero de frío, que aquí parece que estamos en el círculo polar ártico. Bueno, pues lo que estaba diciendo era que os recomiendo de nuevo el libro de Kevin Dutton, que os explica por qué las personas con rasgos psicopáticos son grandes triunfadores. Vamos a poner un ejemplo de persona con rasgo psicopático clarísimo, Putin, pero clarísimo, pero no puede tenerlo más claro. Vamos a poner otro y lo explicaré después con un rasgo psicopático alto, Trump, y otro con un rasgo psicopático alto, Melania Trump. ¿Esto les ha convertido en asesinos? Bah, seguro que hay alguien que escribe en los comentarios, sí, pero en principio no. Personas con altos rasgos psicopáticos son los cirujanos, cualquier persona que tenga que trabajar con dolor, enfermeras, veterinarios, 1, 2, 3, respondo otra vez, cualquiera que tenga que abrir a gente, que tenga que mantener la calma en situaciones muy complicadas. Los militares, los periodistas, los abogados, todas las personas que en algún momento dado tengan que mantener la calma en situaciones muy estresantes y no se dejen llevar por la empatía. Por ejemplo,
un abogado que tenga que defender a un criminal que ha violado a niños. Pues alguien más hiperempática no lo hace. Por ejemplo, un banquero que sabe que va a hacer así, clic, 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 clic a una teclita y va a arruinar a un montón de gente. O un periodista que sabe perfectamente que está mintiendo dando una noticia porque le han dado dinero. Bueno, estos son rasgos psicopáticos y suelen crear a triunfadores. O un anestesista al que no le tiemble la mano sabiendo que le está poniendo una anestesia a alguien que puede tener problemas de corazón y que igual, oye, sale mal la cosa y se lo carga, ¿no? Vale, pues esos son rasgos psicopáticos. Rasgos narcisistas son lo que antes se llamaba delirio de grandeza. Vamos a explicar lo que es un rasgo narcisista bien, porque casi nadie lo entiende, ¿vale? Un rasgo narcisista o rasgos narcisistas muy altos son aquellas personas que necesitan muchísimo de lo que se da en llamar suministro narcisista, de la validación y la admiración de los demás. Normalmente se entiende que la persona narcisista ha tenido una infancia en la que no ha recibido un concepto adecuado del yo. Y por lo tanto se tiene que crear otro yo, se tiene que crear un personaje. Y como, ay por Dios, vuelvo a estornudar. Bueno, que he tenido que cortar esto, ni se sabe la de veces porque iba estornudando, se me rompía esto. Bueno, seguimos. La cuestión es, ¿cómo se crea una personalidad narcisista? La personalidad narcisista se crea en familias sobreexigentes, invalidantes, maltratadoras, negligentes o cualquier tipo de familia que no le ha dado a su hijo o hija la posibilidad de desarrollar su yo, su verdadera personalidad. Vamos a dar un ejemplo. Satán, el marido de Úrsula. Es un señor que viene de una familia que tiene dinero, pero no, ni el padre ni la madre consiguieron un título universitario por circunstancias de la vida. Entonces esperaban que su hijo lo tuviera. Cuando su hijo no lo tiene es una gran decepción. ¿Qué hace el hijo? Inventarse títulos. Tú tecleas su nombre en internet y un día te aparece que es ingeniero y al día siguiente que es abogado, ¿sabes? Y otro que es informático forense, o sea... ¿Por qué? Porque él quiere convertirse en la persona que sus padres querían que fueran. Él realmente no sabe quién es él. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate un hombre que quiere ser, yo me estoy recordando un caso en particular, quería ser guitarrista. Sus padres le dijeron que no y acabó estudiando Derecho. Los padres le decían es que te vas a morir de hambre. Sin embargo, su amigo siguió de guitarrista y ahora es el guitarrista de... cualquier grupo, por ejemplo Los Secretos, que llevan como 50 años y le ha ido muy bien. Imagínate lo que siente él. Entonces, más vale que se invente unos grandes logros como abogado porque si no se queda muy perdido. Normalmente son personas que se inventan o exageran mucho rasgos de su vida porque dependen mucho de la validación ajena y de la admiración ajena, ya que no tienen lo que llamamos core self. O sea, el self es la construcción del yo y el core self es lo que sabes seguro que eres. O sea, yo puedo tener clarísimo que yo soy torpe, que lo soy, que soy muy inteligente, que lo soy, ¿sabes? Lo uno no va reñido con lo otro, yo que sé, 4 cosas básicas y yo sé que soy buena persona y me digan lo que me digan, yo sé que soy muy buena persona. Lo sé, no se lo tengo que demostrar a los demás, ¿no? Cada uno sabemos cosas de nosotros mismos que están muy claras. Un narcisista no las sabe. Bien, entonces vamos a preguntarnos si Pedro Sánchez tiene rasgos psicopáticos o tiene rasgos narcisistas. Ya os digo yo que los psicopáticos no. ¿Por qué? Pues ahora me viene a la cabeza un estudio que acabo de mirar sobre el sistema mesolímbico, que es el sistema de recompensa, que está centrado en el núcleo accumbens y que tiene que ver con la dopamina. Pues bueno, me voy a quitar las gafas, que estoy mucho menos mona sin ellas, pero es que si no veo todo el rato el reflejo y ahora como ya no veo nada, no pasa nada. Pues bueno, un psicópata, como sabemos, tiene la amígdala más pequeña, la corteza cerebral más pequeña y tiene un problema en el núcleo accumbens porque no procesa bien la dopamina. Necesita dopamina de forma constante. Por lo tanto, en situaciones de extremo riesgo, no solo nos saldrá huyendo, sino que se vendrá arriba. Vamos a poner un ejemplo. Putin. No sé si habéis visto esos vídeos que corren por internet en los que Putin está lloviendo a cántaros y él sigue, boom, boom, revisando a las tropas sin que se le mueva un pelo y esperando que las tropas hagan lo mismo. ¿Cómo a las tropas no les ponen
paraguas, él tampoco lleva paraguas para demostrar a los demás que lo que él exige él lo da. No sé si habréis visto ese famoso, bueno, lo tenéis que haber visto, el famoso vídeo de Trump que le pegan un tiro que sale así por la oreja y él cae y se levanta y dice fight, fight, fight. Bueno, a mí me pegan un tiro, me roza la oreja, yo abandono la carrera presidencial y me escondo en una cueva en Tasmania. Pero él no lo hace, todo lo contrario, se levanta y le sube. Y se sigue la carrera presidencial, la campaña hacia la presidencia que obtuvo, todavía más subido. Su mujer, en lugar de decir Dios mío en mi vida, ponerse a llorar y decirle Donald, Donald, hijo de mi vida, no, habla así con un acento esloveno, ¿no? Pues Donald, Donald, do leave the campaign and do come with me to Eslovenia. Ella no dice nada porque son gente que tiene muy controladas sus reacciones. Entonces me preguntaréis, ¿eso quiere decir que el rey era un psicópata? Porque el rey se quedó y mantuvo el tipo. Bueno, el rey ha ido a una academia militar, te recuerdo, donde se le ha entrenado para resistir. Pero para mí esto demostró que su principal rasgo, el de Pedro Sánchez, no es el de ser psicopático, porque un verdadero psicópata de los del 1 o 2% habría resistido. Vuelvo a recordar, por favor, que psicópata puro es 1 o 2% de la población. Psicópata integrado viene a ser 8 a 10% y son muy, muy triunfadores. Y son abogados, periodistas, un 2 les responde otra vez, cirujanos, anestesistas, cualquier profesión que tenga que trabajar con dolor. Vale. Los políticos tienen que tener siempre un rasgo psicopático, porque van a tener que tomar decisiones estilo la del gordo y el tranvía. ¿Recordáis lo del gordo y el tranvía? Vamos a recordarlo. Era un dilema en el que te decían, viene un tranvía por aquí en una cuesta, ha perdido los frenos, hay 20 personas dentro, normalmente eran 5, pero si tú tiras a las vías a este gordo, esto hará de contrapeso y salvarás a estos 5. La gente con rasgos psicopáticos decía, vale, salvémoslo. La gente como yo, no puedo, yo no puedo tirar a un gordo a la vía. Eso lo ha decidido Dios o el destino, pero yo no voy a ser una asesina. Vale. Cuando eres un político tienes que tomar decisiones similares. Por ejemplo, cuando se habla de Ayuso y dice que dejaron morir a 7.291 ancianos en las residencias. Si tú te pones a mirar, y además siempre se compara con Aragón, en Aragón en realidad se dejó morir todavía más ancianos en las residencias. Y en el fondo Madrid, con respecto a la densidad de población, fue la comunidad en la que menos personas murieron en residencias, pero todos los responsables de todas las autonomías en España tuvieron que tomar la decisión del gordo y el tranvía. Los ancianos se quedan en las residencias porque no hay muchas plazas de hospital y les estamos dando, por lo tanto, la opción a gente más joven a sobrevivir. Y la otra segunda prueba psicopática es que la oposición use esto contra Ayuso cuando saben perfectamente que no fue Ayuso la única que lo hizo. Es decir, rasgo psicopático el que elige una vida frente a otra, rasgo psicopático también el que utiliza esto y utiliza el dolor de las víctimas para atacar a su oponente político. Por lo tanto, en política siempre hay un rasgo psicopático, pero Pedro Sánchez no tiene ese rasgo tan marcado, tiene marcado el rasgo narcisista. Al día siguiente de que le peguen en Paiporta y salga huyendo porque él no tiene un rasgo psicopático, es cuando sale su rasgo narcisista. Vamos a explicarlo. Él sale huyendo porque no tiene ese rasgo psicopático según el cual tiene una resistencia muy grande al estrés y tiene una necesidad de dopamina, es decir, cualquier psicópata puro, un Putin se queda, un Trump se queda, me tiran piedras, yo lo resisto y además me sube esa sensación de riesgo, él no. Pero le sienta muy mal, muy mal, muy mal porque le han hecho quedar mal. Entonces, ¿qué hace? Manda a los geos, no me acuerdo a quién mandó, pero vamos, prácticamente a los geos, a un cuerpo de élite, a buscar al tipo que le había amenazado porque le había hecho quedar mal. Por lo tanto, esa imagen que él tiene de sí mismo, de soy estupendo y soy el mejor, se había hundido. Vamos a ver cómo es, por qué creo yo que es narcisista. Vale, vamos a empezar. Él no es un estudiante muy brillante ni un deportista muy brillante. Pasó por el Ramiro de Maeztu sin pena ni gloria. Estuvo, creo que en el Estudiantes, corregidme si no es el Estudiantes, en un, equipo de baloncesto sin pena ni gloria. No tuvo la nota suficiente para entrar en la Complutense y entró a hacer Derecho a
la universidad está del Escorial, que depende de la Complutense, pero no es la Complutense y que básicamente es una universidad de pago del estilo pago y me aprueban, le mandaron desde el partido en el que llevaba desde los 16 años, no lo olvidéis, en Juventudes, le mandaron como de trainee, o sea, de becario a Europa, cosa que hacen con todos los que están en Juventudes. Luego, cuando vino, le empezaron a preparar para ser presidenta por esta razón, os la voy a contar. Resulta que la que se perfilaba como candidata a presidenta era Susana Díaz, presidenta de Andalucía, de la Comunidad de Andalucía, que quería ser presidenta de España. Susana Díaz necesitaba oponerse a otro candidato y ahí salió Eduardo Madina. Y Eduardo Madina era un tipo guapo, que habla muy bien, que tenía mucho carisma y los susanistas se acojonaron. Entonces propusieron, vamos a poner a otro candidato de paja, lo que en inglés se llama expendable. Entonces dijeron, vamos a ver este que es mono, este. Y le crearon un perfil. Ese perfil requería que fuera doctor en economía. No había estudiado derecho, había estudiado economía. Pues le creamos un doctorado. Y ya no te digo si el doctorado, la tesis está plagiada o no, que eso yo no lo he visto. Lo que sé es que normalmente para hacer un doctorado es un camino larguísimo en el que tienes que estar 4 años de asistente, hacer no sé cuántos trabajos, seguir hacia adelante, y él se saltó ese camino. Se creó un tribunal de doctorado que casualmente los miembros del tribunal eran todos gente afines al PSOE y además a uno que tenía que estar en ese tribunal, que yo conozco personalmente, lo sacaron misteriosamente del tribunal, le dieron un doctorado y así le crearon como una imagen en la cual parecía que este tipo, pues que es un hombre guapo, porque eso lo es, pues que tenía una vida. Esto lo hicieron para cargarse a Madina y que oponerle Pedro a Susana y que saliera Susana. Lo que Susana nunca esperó es que hubo una gente, que yo siempre llamo los golfos apandadores, que dijeron, tate, vamos a aferrarnos a este tipo porque con Susana no podemos ir porque ella no nos aguanta y vamos a hacer que este tipo gane y vamos a meternos en política. Y entonces él se va con Coldo, que no tiene la ESO y acabó ganando 300.000 euros, Santos Dardán, que tampoco tiene la ESO y acabó ganando 300.000 euros oficiales, más los que no ganaba. Y esta gente. Pero en realidad lo que yo veo es que era un señor que exageraba sus logros y se inventaba historias y se inventaba un currículum que en realidad no tenía. Pero vamos a algo más interesante que me prueba el rasgo narcisista. Vamos a su señora. Yo no os voy a contar todo lo que sabéis de la señora, que ya sabéis, os voy a contar algo que no sabíais. Bien, cuando yo tenía 27 años, no sé si tengo por aquí una novela que se llama Amor, curiosidad, proza y dudas. Esta novela cuenta muchas cosas de Madrid y cuenta la historia de una camarera que trabaja en un bar que se llama Planeta X y que cuando sale del planeta con un montón de éxtasis, porque ella vende éxtasis, la pillan en la calle San Bernardo en un control. Bien, Planeta X era en realidad un bar que se llamaba Balijay y allí estaban al lado de la calle San Bernardo el Balijay, un poco más allá el Morocco y un poco más allá una sauna que se llamaba Sauna Adán, pero yo entonces no sabía que se llamaba Sauna Adán. Yo no vendía éxtasis en su momento, yo había sido camarera en todos los bares inimaginables y me basé también mucho en las experiencias de una amiga que sí era camarera en el Balijay y sí que traficaba con éxtasis. En el Balijay y luego el Morocco, y digo, el Balijay y Morocco, estamos hablando del año 95-96, eran bares de clientela mixta pero mucho gay. Recordad que entonces ser gay era una cosa más o menos oculta. Cuando se iban de marcha, compraban la droga y demás y estaban superpuestos, los gays bajaban a la sauna que se llamaba Sauna Adán, que yo hasta ahora no lo sabía, y que era una sauna inmensa que tenía 3-4 plantas, un edificio entero, en el que no nos dejaban entrar a mujeres. Y esa sauna era la sauna del padre de Begoña Gómez. Bien, todos estos negocios corría mucho droga, pero en la sauna muchísima más. La sauna estaba en la calle San Bernardo, creo que no sigue estando, no lo sé. Y uno de mis amigos apareció un día con un dios griego bajo el brazo. En realidad el dios griego era brasileño y era un chapero que trabajaba en la sauna. ¿Qué pasó con la sauna? Que al principio no era tan claramente un burdel.
Tú ibas allí y si salía un chico joven y te pedía dinero, se lo dabas o no. Pero a partir de que apareció Grindr y Tinder y estas aplicaciones, la gente ya no necesitaba ir a una sauna para conocer gente. Recordad que cuando no había internet y mucho menos teléfono móvil, y en un momento en el que mucha gente tenía mucho armario encima, en el que a sus padres, a sus amigos, a su grupo de amigos no le contaba que era gay, había siempre esa posibilidad de irte a una sauna a conocer a alguien. Desde el momento en que ya no es una losa pesada lo de ser gay o homosexual y además hay aplicaciones, ¿para qué vas a ir a la sauna? Entonces la sauna se convirtió en un prostíbulo, en un burdel masculino, en el que había muchísima droga y muchos problemas. Mi amigo voy a llamarle Gonzalo, pero no se llama Gonzalo, es un tipo carismático, pero no muy guapo, y apareció con este chico impresionante, al que voy a llamar Rodrigo, pero no se llama Rodrigo. Pero mira, le he llamado a Rodrigo sin darme cuenta porque no sé si recordáis el caso de Javier Rodrigo Los Santos, que se gastó una millonada en chaperos con la tarjeta del PP. Y le pillaron por esa sauna. Y siempre se dijo que había dado el chivatazo a la propia sauna. Ahora lo vamos a explicar. La sauna habría dado el chivatazo para que no les cerraran la sauna. En un intercambio de tú me has pillado aquí con un montón de droga, yo te vendo a este señor a cambio de que te calles, ¿no? En la sauna había, este amigo mío se enamora del brasileño y el brasileño intenta dejar todo pero no puede porque le daban droga, estaba enganchadísimo a todo. Y en la sauna se lo proporcionaban gratis para que fuera. En la sauna había un montón de problemas de droga, de violencia. Y el propio brasileño nos contaba, es que allí va gente muy importante, les suben de planta y les graban. Siempre dijeron que les grababan. Luego yo vi que el comisario Villarejo ratificó esa información, dijo que efectivamente en esa sauna se grababa gente. Bien, esa sauna era la sauna del padre de Begoña Gómez. Esa sauna y muchas más daban muchísimo dinero y por eso Begoña Gómez y Pedro Sánchez vivían en la zona más cara de Madrid, Pozuelo, en una de las urbanizaciones más caras no ya de Madrid, de España. Esa urbanización, que yo la conozco, tiene una piscina de agua salada, agárrate. Bien, Pedro Sánchez es un estudiante normalito, deportista normalito, que entra en el partido desde muy pequeñito y al que le van creando una vida. Ella es la hija de quien es, que, a ver, no queda bien ser la hija de un, vamos a poner presuntamente para que no me tiren el canal, pero de alguien a quien coloquialmente calificarías de mafioso. Ya está. Porque esa sauna, esto lo puedo decir con la mayor tranquilidad porque todo Madrid sabe que esa sauna en particular y otra que hay un poco más abajo hacia allí, o sea, eso yo vivo aquí, está hacia allí, las dos son un trasiego de prostitución y de droga, pero en particular la de Sabiniano Gómez, que se llamaba Sauna Adán, aunque yo no lo sabía porque no se anunciaba, era muy, muy, muy hardcore. Y yo podría contar historias tremendas que nos contaba este chico. Bien, pues ¿qué se hace? Se intenta cambiarle, crear otro relato, y yo recuerdo que cuando empezó a ser visible Pedro Sánchez, pagaron un montón de artículos en el EL y en muchas revistas femeninas, no recuerdo si era el EL, pero bueno, normalmente el Vogue, Cosmopolitan, lo que fuera, en los que hacían perfiles de ella diciendo, es una ejecutiva del entorno del marketing que ha trabajado en sitios importantísimos. Y yo no, ¿cómo iba a pensar? Es la hija del de la sauna. Bueno, en realidad ella no tenía carrera, tenía un titulito de marketing de los de pagas porque me des un título roñoso que en realidad no es un título universitario. Había trabajado en una empresa, eso sí, pero no al nivel que ellos decían. No tenía una larga carrera como ejecutiva. La colocaron en el IS en una vía muy rara, igual que al otro le habían dado un doctorado en una vía muy rara. Y ahora viene aquí lo fuerte. El padre de Begoña era íntimo amigo de un señor de Fuerza Nueva que, si mal no recuerdo, se llamaba Miguel Bertrand, creo. Si no era Bertrand, era Bertrand, que es el líder de Manos Limpias. Y se ve que el líder de Manos Limpias, cuando vio que el otro se había pasado al lado oscuro de la fuerza, y que Manos Limpias es ultraderechista, para una vez vamos a decir ultraderechista de verdad, o sea, sí, la ultraderecha.
Fuerza Nueva es la ultraderecha, la verdadera ultraderecha, no la otra. No la ultraderecha de palo que le llaman ultraderecha y no lo es. Le llaman ultraderecha y no lo es, no lo es. Bueno, pues entonces este señor fue el que inició toda la campaña contra Begoña Gómez porque se dice, se rumorea y se comenta que como Miguel Bertrand regularizó la sauna y consiguió que la sauna más grande de Madrid, que era en aquel momento la sauna más grande de Madrid, no tuviera problemas con la policía y hubiera chanchullos varios, y me diréis, ¿por qué iba a tener problemas con la policía? Pues mira, porque había todos los días peleas, porque había todos los días trasiego de cocaína, porque había unas peleas brutales allí dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando llegaba la policía se les daba lo que tuvieran que darse para callar. Esto, yo que he trabajado en muchos bares en Madrid, lo hemos hecho siempre. Llegaba la policía, se le daba todas las copas que hubiera que darle, les daba yo toda la conversación y la charlilla que hubiera que darles, y se sabía que más o menos se les pagaba para que hicieran la vista gorda con según qué cosas. Era lo normal en la época, ¿vale? Bueno, entonces se dice, se rumorea, se comenta que Miguel Bertrand inició el proceso contra Begoña Gómez porque donde quiere llegar es que Begoña Gómez obtuvo el pedazo casa en la pedazo urbanización mediante un sistema no muy lícito de su padre. Yo esto no lo sé, pero es obvio que si tu ex socio pone un proceso a tu hija es porque tu ex socio conoce cosas de ti y cree que tu hija va a estar implicada. ¿A dónde quiero ir con esto, con el narcisismo? Que si tú has estado metida o tu padre ha estado metido en, digamos, negocios no muy limpios, lo mejor que puedes hacer es que se te vea lo menos posible, como por ejemplo la mujer de Zapatero, que la veíamos 2 veces y ya está. Pero a esta mujer le perdió la necesidad de validación y admiración. Ella quiso convertirse en una ejecutiva valiosa, catedrática y demás. Hizo esta locura de crear una cátedra que llamó mucho la atención porque si bien es legal que tú tengas una cátedra sin ser licenciada universitaria, es la primera vez que pasaba y además creó mucho resentimiento. ¿Por qué? Pues porque en particular en la Complutense a los doctorandos les tienen en régimen de cuasi esclavitud, es decir, tienen que pasar mucho tiempo apoyando a su director de tesis para poder conseguir el doctorado. Y cuando llega una por ahí y se salta todos los pasos que hay que dar y le dan una cátedra por la cara, pues llama la atención, crea mucho resentimiento y por eso ha habido tantísimas filtraciones. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que se ve claramente un sesgo narcisista. Yo quiero que me admiren, yo quiero que me valoren, por lo tanto me creo una historia que no soy y esto pone la mira en mi persona que igual no se hubiera puesto tanto si no hubiera hecho esto. Es decir, yo estoy segura de que el proceso contra Begoña Gómez es una excusa para poder entrar y localizar el vínculo que pueda haber con los negocios del padre y acusarla de algo más fuerte. Pero si no hubiera hecho la tontería de la cátedra, no hubieran podido ir a por ella. Vale, un momentito. Me he vuelto a poner las gafas porque hacen brilli brilli, pero oiga, es que estoy mucho más mona. Pero bueno, el de manos limpias se llama Miguel Bernard y voy a mirar otra cosa un momento para ir sobre seguro. El suegro de Sánchez se sirvió de sus contactos en Fuerza Nueva para regularizar sus prostíbulos. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, hoy denunciante del caso Begoña, mantuvo una relación de años con el padre de la mujer del presidente. En agradecimiento por agilizar la licencia municipal, Savignano invitó a Miguel Bernard a una comida. La licencia del Ayuntamiento de Madrid para las saunas las agilizó el alto funcionario Miguel Bernard en 1989, regularizando un prostíbulo enmascarado en un local de saunas, que era el que conocía yo. He de decir que en el 96 o 97, 98, que yo te digo, está todo contado en ese libro, cuando yo conocí esas saunas, a las que yo nunca entré porque era mujer, no eran tanto un prostíbulo todavía. Había prostitución, pero fue a partir del 2000 cuando llegan los Grindr y básicamente Grindr,
que la gente ya no necesita ir a un sitio de saunas para tener sexo rápido y fácil. Y fue ahí cuando empezó a irse de madre y fue ahí cuando mi amigo conoció a su novio brasileño. Y las cosas que nos contaba el novio brasileño eran de terror. De hecho, a mi amigo le amenazaron varias veces y casi le pegan porque no querían que estuviera con el chico, porque el chico era lo más, no te diré que el mejor pagado de la sauna, pero uno de los mejores pagados y era un atractivo muy grande. Entonces, recapitulando, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría, que no va a misa, que es una opinión, es que Sánchez no tiene un rasgo psicopático y es más bien el PLL, la marioneta de gente de debajo que son los verdaderos golfos apandadores. A Sánchez lo que le pierde es su narcisismo, el desear ser admirado, validado y visto. Si no se hubiera metido en ese embolado, no hubieran salido otras cosas. Es decir, si sabes que tienes un hermano que está con unas historias muy raras regularizado en Portugal, ¿no? Si sabes que tu señora tiene por ahí unas historias muy raras, igual no te metes a presidente. Porque mira, Aldama, que seguro que ha hecho mucho más dinero que todos ellos, estaba escondidito. A ver, si no le pillaran los hidrocarburos, él no dice nada. Entonces no era una persona admirada, que sale en todos lados, pero la lana la hacía, mucha, mucha lana. En general, mira tú, que no, ¿cómo se dice? El de Zara. No te digo que sea psicopático, no, pero narcisista no es. Eso lo tenemos clarísimo. A él le importa un comino que salir y que se le admire. De hecho, yo, si viera una foto, no sabría decirte que este señor es el de Zara, Amancio Ortega. Creo que es un señor que puede salir por la calle, irse a desayunar churros allí enfrente, a ese lado, allí la sauna, allí los churros. Pues se podría ir a desayunar churros que nadie lo reconocería, ¿sabes? O sea, les daría igual, porque no tiene un alto rasgo narcisista. El maquiavelismo y la tríada oscura de la personalidad. Bien. Bla, 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 Maquiavelo, bla, bla, bla. ¿Quién era Maquiavelo? ¿Qué es el maquiavelismo? Es un término que hace referencia a un rasgo de la personalidad que denota una priorización absoluta de los propios intereses, de forma que a los demás se le ve como medios para lograr fines y por tanto no se duda en manipular a los demás. La visión de la persona maquiavélica es estratégica y responde a intereses personales por encima de la consideración a los otros. Es decir, un maquiavelista es alguien que hace estrategias de todo tipo para llegar a lo que quiere. Para mí, el día que Pedro Sánchez anunció que se iba a tomar un tiempo para reflexionar, eso fue un rasgo maquiavélico del libro. Y eso te lo hacen mucho los novios o novias que te quieren manipular, te dicen: necesito un tiempo después de lo que me has hecho para pensar, y te tienen 5 días agobiado pendiente del teléfono. Cuando te hagan eso le dices: sí, fantástico, adiós. No permitas nunca en una relación que te hagan eso, porque es un sistema de manipulación para hacerte sufrir y para estar ansioso. Si no lo permites en una relación, ¿cómo coño le hemos permitido a un presidente que diga: oye, que me voy a tomar unos días de descanso, cobrando, claro, porque os habéis metido con mi mujer? Bien, entonces, recapitulando a vuestra pregunta, ¿es Pedro Sánchez un psicópata narcisista? No, porque el término psicópata narcisista pues es un término como decir cabrón con pintas, pero en psicología no tiene mayor recorrido. Es una persona con desde fuera se le ve un alto rasgo narcisista, es decir, una enorme necesidad de figurar, de validación, de exagerar sus logros. Es una persona con un rasgo maquiavélico desde el momento en el que monta el numerito este de que me voy a reflexionar sobre mi vida, ya os diré si vuelvo o no vuelvo, pero yo no le veo un altísimo rasgo psicopático. Muy probablemente el altísimo rasgo psicopático sí lo tiene gente que está debajo de él y que le usa a él. Y le usa a él y explota la vulnerabilidad que él tiene, que es su necesidad de figurar. Y aquí entraríamos en un segundo tema que es muy interesante, que es el de las organizaciones tóxicas. Cuando una organización se convierte pues en una mafia o un partido político peligroso o en el cómo pudo llegar Venezuela a ser dominada por una organización como el chavismo, etcétera, etcétera. Así que si queréis que haya un segundo capítulo sobre qué es una organización tóxica, me dejáis una que ponga mafiosos o
organizaciones tóxicas, o si no queréis teclear y estáis ahí viendo esto en el metro, pues ponéis un emoticono, el primero que os salga, y una M de mafioso. Esto es porque quiero muchísimos comentarios. Quiero comentarios, porque quiero comentarios para que se mueva el vídeo, hijos de mi vida. Y por último, solo recordaros que coño, que tengo una alergia, que me estoy muriendo. ¿Pero quién más tiene una alergia en invierno? ¿Quién más tiene una alergia en invierno? Yo. Pues eso, solo recordaros que el libro La escritura que cura está Amazon, Corte Inglés, FNAC, como Agapea, todos tus libros, pero que si no lo encontráis, escribís directamente a la editorial, que os dejaré aquí el enlace. Y que si me queréis dejar €1, lo dejéis también en el Buy Me a Coffee. Que no podéis teclear directamente, tenéis que copiar el enlace y ponerlo en el buscador. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana, cuando te salga del panocho. Un beso, hasta luego. Oh my god.